no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root y les hablo de los jardines de Ofel en el monte Moriah en la ciudad de Jerusalén. En el invierno del año 1997 me encerré en una cabaña en los bosques del norte de Wisconsin. Durante varios meses estuve sentado día y noche con los pies en un saco de dormir, una lámpara de lectura sobre mi hombro izquierdo y las escrituras en mi mano. Tenía suficiente arroz y frijoles como para que me durasen hasta la primavera y lo único que necesitaba era entender las instrucciones de mi Creador y cómo debía servirle. Ni la luz del día ni la oscuridad afectaban mi horario. No tenía a dónde ir, a nadie a quien ver y a nadie con quien hablar. Cuando se me cansaban los ojos dormía y cuando me despertaba continuaba leyendo. Durante el segundo mes de mi reclusión me desperté a mí mismo, me senté de golpe y un porrazo y grité: y él, el Mesías, confirmará el pacto con muchos por una semana. Y él, el Mesías, confirmará el pacto con muchos por una semana. No estaba soñando y por experiencias pasadas percibí que esta era una revelación del cielo, pero no tenía ni idea de lo que podía significar. Sabía, como es natural, que esta frase procedía del capítulo 9 de Daniel, pero me había criado con una interpretación completamente diferente de esta frase. Al día siguiente empecé a estudiar esa sección en Daniel. Si esta era una verdadera revelación, sabía que las implicaciones serían profundas. Una semana después dejé la cabaña para visitar a un amigo ministro en Minneapolis. Estaba al teléfono cuando entré en su despacho y me hizo señas para que me sentase. Cuando colgó el teléfono, le dio la vuelta a su silla y dijo de repente: ¿has pensado alguna vez que el que confirma el pacto se refiere al Mesías y no al Anticristo? Es algo que me vino a la mente a medianoche la semana pasada y no he podido dejar de pensar en ello. Entonces le conté mi experiencia. Me fui de su despacho más convencido, pero necesitaba más confirmación. Poco menos de un mes después estaba en la casa del arqueólogo que encontró el Arca del Pacto mientras excavaba aquí cerca en el monte Moriah. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando me sentí forzado a compartir el incidente con él. Cuando lo hice, pegó un salto en su silla y gritó: ¡correcto! El Mesías es el que confirma el pacto. Una semana después estaba con un rabino mesiánico en Texas que confirmó que el texto hebreo y el contexto mismo ambos indican que el Mesías es quien confirma el pacto. Ahora, estaba listo para hacer pública la revelación. Te invitamos a que te unas a nosotros en estudios de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación multimedia sobre las profecías en la fiesta del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 201. Y ahora, veremos el episodio número 23 de una serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor. No vendrá ese día sin que antes... Continúa el ángel diciendo: a la mitad de la semana, el príncipe hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta la consumación. Esa es la razón por la que la frase "el pueblo del príncipe vendrá" se encuentra ahí, hablando de un nuevo del príncipe que habrá de venir, porque a lo largo de todo el libro de Daniel habla de un príncipe malvado que vendrá, el rey de las tinieblas, el rey de la maldad. Vemos que en el libro de Daniel, él es quien causa la abominación de la desolación. Si existe alguna duda al respecto, vemos que en la fiesta de Purim, el Mesías mismo dice: cuando veáis la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que esté en Jerusalén salga de inmediato. Si estás en el campo, no regreses a buscar un saco de dormir. Si estás en el terrado de la casa, no regreses a casa a buscar un abrigo. Sal corriendo de Jerusalén, y más te vale orar para que no caiga en un día de Shabbat. Porque no conseguirás un taxi ni un autobús. Es difícil ir a un lado en el día del sábado porque todo está cerrado en la tierra de Israel.
Esperemos que no suceda en invierno, porque si no tienes tiempo de buscar un abrigo y un saco de dormir, te vas a congelar. Pero dijo que debíamos de salir de allí. Incluso aunque te congeles, márchate de allí. Y más te vale esperar, no estar embarazada o tener bebés pequeños a los que estés dando del pecho en esos días, porque entonces llegarán las grandes tribulaciones, como jamás se han visto desde el principio ni nunca sucederán, y a menos que esos días sean acortados, ninguna carne se salvará. El hombre se va a colocar a sí mismo al borde de la destrucción, y comenzará en ese momento mismo, a la mitad de la semana, entre el 2 al 10 de Tisri, junto a mediados de esa semana de la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, tendrá lugar. Esto es algo sumamente grave, y dice, pero por amor a los escogidos, esos días serán cortados. Veremos de qué modo serán cortados esos días y cuándo lo serán, porque todo esto tiene que ver con el cumplimiento de las fiestas del Señor. De modo que la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel suceda a mediados de la semana. Eso es lo que sucede exactamente 3 años y medio después de que él, el Mesías, confirme el pacto con su pueblo. 3 años y medio después llegamos al 70 jubileo, y ahora vamos a ver de qué modo encajan todas estas cosas. Es a mediados de la semana de lo que habla el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Tesalónica, que estaban pasando por una gran tribulación en esos momentos, pero por mucho que les torturasen, por grave que fuese la persecución, no doblaron las rodillas excepto ante el Señor mismo. Sus vidas y su manera de vivir fueron una gran inspiración para el resto de los creyentes, de modo que les escribió y se lo dijo: les escribo palabras de consuelo, y les dijo: es un acto de justicia de parte de Dios hacer pagar por la tribulación a aquellos que ahora os están atribulando. Vosotros, que ahora sufrís tribulación, descansaréis, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, vengándose con llamas de fuego. Como dice la palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él dijo que si le seguíamos, que debíamos tomar nuestra vara de la ejecución y seguirle. Me han odiado y van a matarme. A vosotros también os van a odiar y van a venir tras vosotros, pero sed de buen ánimo. Yo he vencido al mundo, aguantad un poco, vais a vencer, yo os daré la vara de hierro y un día gobernaréis conmigo. Esa es la promesa que él ha hecho. De modo que hay justicia de Dios cuando hace que paguen por la tribulación. Y continúa diciendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice: con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con él, respecto a esto, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. El día del Señor está cerca. El contexto es el día de Cristo, cuando Él venga para aliviar el dolor y la angustia de la tribulación de sus santos, cuando Él, por medio de una venganza ardiente, venga contra aquellos que han estado persiguiendo a su pueblo. Respecto a ese día y la venida del Señor, no dejéis que nadie os engañe y os venga con mentiras, a fin de hacer creer que el día del Señor es eminente, está a mano. Es lo que dice la versión del Rey Jaime. A mano es ensteken, eminente, inmediata, muy cerca, algo que puede suceder en cualquier momento. No dejéis que nadie os engañe haciendo que creáis que debéis de vender todo lo que tenéis, envolveros en sábanas y salir a sentaros sobre la cima de la colina el 8 de octubre de 1988 con 88 razones por las que debéis hacerlo. O convenceros con 93 razones de por qué debéis de envolveros en una sábana y sentaros sobre la cima de una colina en 1993, siempre que alguien me da una fecha pagana como el 8 de octubre de 1988, la tiro de inmediato a la basura, porque Dios no hace funcionar el universo según el calendario pagano. Pero no os dejéis engañar de ninguna manera, porque el día que nos reunamos, el dolor y la angustia de la tribulación será aliviado. Ese día no llegará hasta que no se produzca antes la apostasía, apostasia, la postura rebelde, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de destrucción, que se opondrá y se exaltará a sí mismo por encima de todo lo llamado Dios, para que él
cómo Dios se siente en el templo de Dios proclamando ser Dios. No saldremos de esta hasta que el hombre de pecado sea apocalipto, revelado, descubierto de repente. Cuando sea descubierto, revelado, esa será la abominación de la desolación a mediados de la semana. Nadie irá a ninguna parte antes de que eso suceda. No habrá rapto antes de la tribulación. Así dice el Señor. No habrá rapto antes de la tribulación. Yo fui un falso profeta pagado. Me pagaba mi denominación. Me crié como un hombre que creía en el ultradispensacionalismo. Pero el Mesías jamás me dijo que pintase un cuadro en el que todo su pueblo sería adormecido pensando que seríamos raptados, que nos marcharíamos de aquí a mitad de una comida un domingo en el club después del culto de la iglesia. Nos dijo que muchos vendrían en su nombre, y lo que los hicieran en su nombre, dirían que su venida es suneiluno egedizo, tal y como dice en Lucas. Sunelauno egedizo significa eminentemente urgente, muy cercana, podría suceder en cualquier momento. Él dijo, no le sigáis. Vienen en mi nombre y dicen que mi venida es eminente, inmediata, cercana, que podría suceder en cualquier momento. A continuación sigue y nos habla de toda una serie de cosas que deben suceder primero, incluyendo la abominación de la desolación. Después de este suceso, dice, elevad la vista, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención es suneleuno egedizo. Es ahora inminentemente urgente y sucederá después de la abominación de la desolación. Así que esta noche estoy aquí para decirles esto, aunque sé que es difícil para muchos escucharlo. Me doy cuenta de que un día estaré ante el trono del Dios Todopoderoso. El juez estará sentado en él, me mirará y me dirá, ¿tú dijiste que yo dije qué? Así que rara vez digo, el Señor me lo ha dicho, o así ha hablado el Señor. Porque sé que un día dirá, ¿tú dijiste que yo dije qué? Y tendré que responder ante Él. Yo acostumbraba a ser un falso profeta profesional pagado. Era un falso profeta denominacional. Pero me niego a seguir diciendo mentiras. No estoy dispuesto a poner una trampa ante mis hermanos y hermanas, de modo que crean que la vida va a continuar tranquilamente hasta que nos marchemos de aquí gracias a un rapto anterior a la tribulación, porque no va a suceder. No existe el rapto anterior a la tribulación. Así lo ha dicho el Señor. Por eso yo escribí el libro El Ministerio de Iniquidad, los requisitos legales indispensables para el regreso del Mesías Jesucristo. Cuando el Señor me convenció de estas cosas, supe que tenía que abrir mi boca. Se me mandó de manera muy concreta acerca de esto. Hubo un largo tiempo de llanto y de ser consciente de que tan pronto como abriese la boca sobre esto, iba a perder todas mis amistades. Pero después de que todas las verificaciones llegasen al punto en que no podía permanecer sentado y no decir nada, escribí el libro, abrí mi boca y perdí a todas mis amistades. Pero desde entonces tengo mucho más amigos. Tengo mucho más amigos que se están enfrentando con la realidad, que no están viviendo un cuento de hadas, que desean caminar con el poder de Dios durante ese tiempo y ser luces en el mundo. No son personas que se quieren marchar de aquí. No son cobardes. No son personas que desean continuar viviendo la vida tal y como es, sino que son personas que quieren regresar a la fe una vez que fue proclamada a los santos. Es ahí donde estamos y es para los cuales el libro de Apocalipsis fue escrito. Y es lo que estamos abiertos.